En las últimas horas ha empezado a surgir una duda, y es si puede ser investigado el fiscal general del Estado por revelación de secretos cuando quien revela ese secreto es un medio de comunicación. Igual el delito es lo que no le encaja, porque la información que revela el secreto la publicó el medio de comunicación. Pero es el fiscal quien la responde. Creo que efectivamente el medio ya había publicado parte, pero conocimos todo gracias a la nota que se hace pública. Claro, lo que pasa que, hombre, y menos mal que lo conocemos todo, ¿no? Me parece alucinante que le dedicamos tantísimo tiempo a explicar si la forma de desmentir un bulo era correcta o no era correcta. ¿Os dais cuenta que de esta manera es como perdemos? Ahora mismo el Poder Judicial está jugando una batalla política de primer nivel en todos los ámbitos, por tierra, por mar y por aire. Pregunta, ¿García Castellón nos vale cuando persigue a Granados y no nos vale cuando persigue a Puigdemont? Un segundito, porque también el magistrado García Castellón ha recibido críticas por esto. Porque claro, encausa a Granados y a 42 personas más, Granados cuando era número 2 de Esperanza Aguirre, dice en el sumario que Esperanza Aguirre lo sabía, pero no le imputa a ella. Sinceramente, parece mentira que quien tenga que dar explicaciones es quien desmiente un bulo y no quien lo propone. Es decir, quien tenga que dar explicaciones es la Fiscalía General del Estado por haber dicho, oigan, que esto era mentira. Esto que publicó El Mundo a través de una filtración interesada de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, es mentira. Y ahora sabéis lo que están haciendo todos los medios conservadores. Pues señalar simplemente al fiscal general del Estado como si él fuese casi el protagonista del asunto que tiene que ver con el novio de Ayuso y su fraude fiscal de 350.000 euros reconocido por él mismo. Eso es lo verdaderamente alucinante de todo este caso. Que te hacen mirar el dedo para no señalar a la luna. Hoy mira el fiscal general del Estado, que sacó una información que no debería haber sacado. No, mira, perdona. Lo que se hizo fue desmentir una información interesada que venía del entorno de Isabel Díaz Ayuso para intentar proteger a su particular, que es la forma de llamar ahora que tienen a su novio. Un particular que, por cierto, es que había confesado ya haber defraudado 350.000 euros. Y estaban intentando construir un caso sobre que eso era realmente una persecución socialcomunista de la Fiscalía, servir al gobierno y no sé qué, no sé cuántos. Todo a través de Miguel Ángel Rodríguez, ese tipo que iba por ahí diciendo que iba a triturar medios de comunicación o que iba a acabar con ellos por sacar las noticias sobre el novio de Ayuso. Pero vosotros pensad mucho sobre Begoña Gómez, sobre el hermano de Pedro Sánchez, y ni se os ocurra atender ni un solo momento a lo que está pasando aquí. Por cierto, ayer lo estuvimos hablando. Ahora resulta que el novio de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado al Ayuntamiento de Martínez Almeida. ¿Os acordáis, no? La última vez que pasó algo así, Pablo Casado no acabó demasiado bien. A ver cómo acaba Almeida esta vez. No le auguro tampoco demasiado buen recorrido a esta tortuosa relación entre Ayuso y Almeida. Pero en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a una tertulia que ha habido en la hora de la 1. Ha explicado las cosas bastante bien. Si lo he hecho Rondo, para variar, lo ha explicado todo bastante bien. Ha puesto los puntos sobre las IES. Era necesario. También vamos a ver una parte del debate de la mirada crítica en Telecinco, en el que han dado otra perspectiva, pero que también hay algunas voces que han dicho cosas muy interesantes. Bueno, pues sin más dilación, vamos a escuchar lo que tiene que decir Silvia Chorrondo. Bueno, pues mientras tanto vamos a seguir avanzando en los asuntos de la mañana, porque ya tenemos las primeras declaraciones de los testigos en la querella interpuesta por González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, contra la Fiscalía por una supuesta revelación de secretos. María. Un momento. Antes de ver lo que ha pasado aquí, ¿os dais cuenta que González Amador, es decir, el particular de Ayuso, está disparando contra absolutamente todo el mundo? Es decir, se querella contra la Fiscalía, se querella contra el Ayuntamiento de Martínez Almeida. ¿Por qué? Por haber revelado que tenía una casa en la que había hecho obras ilegales, reventando un negocio que había abajo. Bueno, o sea, solo faltaría que no pudiéramos saber eso, porque además es la casa donde vive casualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, una casa pagada con dinero de fraude fiscal. Oye, se está querellando contra todo el mundo. Eso sí, de su fraude fiscal, ¿qué sabemos? Ayuso ya no sale a protegerlo públicamente diciendo que es Hacienda la que le debe 600.000 euros, ¿no? Dejo esta pregunta en el aire. Sí, en este caso actuó como testigo la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Ha sido la primera en declarar delante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dijo que ella sí efectuó ese envío de esa nota de prensa y lo hizo por imperativo. La orden venía desde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mediante varios WhatsApps que así se lo indicaban. Básicamente lo que ha hecho la fiscal superior de la Comunidad de Madrid es ratificar
lo que había dicho ya hace días a través de una nota que había hecho llegar al tribunal García Ortiz, porque él asumía toda responsabilidad de esa nota de prensa. De hecho, le pedía al tribunal que se inhibiera de esa causa y que la dirigiese al Supremo. La nota de prensa lo que pretendía era aclarar unas informaciones incompletas, parcialmente. Se la ha cortado. Uy, hemos perdido a María Álvarez. Entiendo, Maite, que lo que hace la fiscal ayer es cumplir con lo que le dice el fiscal general del Estado, que desde el primer momento ha asumido como propio. Claro, pero a mí no me está... la responsabilidad de esa nota. Es más, está pidiendo que se le lleve a él al Supremo. Por tanto, ayer cuando ella dice, no, yo hice lo que me dijo mi superior, todo encaja. Claro, es un órgano... Pero lo que hizo su superior fue decirle que pues, publicase cuál había sido la negociación real. Porque en El Mundo, recordadlo, se había publicado el diario El Mundo, a través de una filtración interesada, evidentemente, del señor jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, diciendo que había sido la Fiscalía la que intentaba de alguna forma empurar o meter dentro de algo turbio al novio Ayuso, proponiéndole un pacto. Y era mentira. El pacto lo había propuesto el novio Ayuso para evitar ir a juicio. Por cierto, que al final acabó intentando llegar a otro acuerdo en el que asumía 8 meses de cárcel y medio millón de euros de multa, como algo beneficioso para él. O sea, que esto no era una cosa que ofrecía la Fiscalía, sino que ofrecía su novio, el novio Ayuso. Y la Fiscalía lo único que hizo fue publicar diciendo, no, ojo, que esto no es esta información que han publicado, que antes venía el novio Ayuso pidiendo, por favor, llegar a un pacto. Y nosotros respondemos que no podemos llegar a un pacto, punto. No, además, jerarquizado la Fiscalía y, naturalmente, es de obligación debida lo que te marca el fiscal general del Estado. Lo que yo no sé si es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reconoció o se puso en primera línea en responsabilidad sobre esta decisión porque sabía, naturalmente lo sabía, que él había mandado un WhatsApp donde decía expresamente, porque así se lo pide la fiscal Lastra, ella no está de acuerdo con esa decisión y le dice, mándamelo por escrito, y se lo manda en un WhatsApp. Por lo tanto, era inevitable que asumiera la responsabilidad, porque al final, si no, iba a verse todo en estas sesiones que se están produciendo. Hombre, a mí que esté el fiscal general del Estado implicado en lo que yo creo, desde mi humilde opinión, creo que fue una decisión absolutamente desafortunada. Ponerse al nivel de un medio de comunicación para desmentir, creo que eso no está en las competencias del Ministerio Público, que está para defender la legalidad. Y para tragarse un bulo, entonces, ¿no? O sea, si sacan un bulo sobre una cosa en la que tú estás implicado, tú te tienes que callar, porque eres el Ministerio Público. Hombre, pues no. O sea, si no querían que se filtrase nada de aquello que tuviese que ver con el novio Ayuso, pues que no filtrasen ellos en primera instancia una conversación con la Fiscalía, porque si filtras la segunda parte de la conversación, pues normal que la Fiscalía diga, oye, pues yo presento la primera, no para que se sepa entero qué ha pasado ahí. Para defender nuestros derechos, para acusar a los delincuentes y no para intentar contraprogramar una información, por muy parcial y torticera que fuera, que yo no voy a negarlo, pero creo que ese no es el papel del fiscal general del Estado. Y yo me temo... Aquí tenéis un vídeo del señor novio Ayuso, que últimamente, como va con peluca, no se le ve mucho la cara, pero aquí está, para que lo identifiquéis. Y creo que es una mala noticia para nuestro país, que terminará en el Supremo. Y a mí me parece que el fiscal general del Estado tenga que dar cuenta en el Supremo o pueda ser procesado, yo no lo sé, insisto, yo no tengo naturalmente no voy a hacer vaticinios, pero esa posibilidad cada vez está más presente. A mí me parece que es una mala noticia, porque estamos hablando de una persona nuclear, de un cargo nuclear en el Estado de Derecho. En las últimas horas ha empezado a surgir una duda, y es si puede ser investigado el fiscal general del Estado por revelación de secretos cuando quien revela ese secreto es un medio de comunicación. Con lo cual, por mucho camino judicial que tenga, igual el delito es lo que no le encaja, porque la información que revela el secreto la publicó el medio de comunicación. Es el fiscal quien la responde. Pero Silvia, lo que él hace es pedir el expediente, y publican todo el expediente de las comunicaciones que había entre una persona, por muy pareja que sea de una responsable pública, es una persona anónima. La propia fiscal... un particular. Lastra le advierte de que esa confidencialidad hay que guardarla hasta el final, y él aún así da ese paso. Yo creo que efectivamente el medio ya había publicado parte, pero conocimos todo gracias a la nota que se hace pública. Claro, lo que pasa que, hombre, y menos mal que lo conocemos todo, ¿no? Siempre lo digo, como aquella conversación que tuvo Miguel Ángel Rodríguez con la periodista del diario.es, Esther Palomera. Decían, no, pero estos mensajes en los que la amenaza de triturar su medio y de acabar con su medio de comunicación están descontextualizados. Que salgan todos los mensajes para ver si de verdad es lo que dicen. Decía la derecha, decía el Partido Popular. Recuerdo un tipo en la Sexta Noche del Partido Popular diciendo que salga toda la conversación y que nos enteremos qué está pasando ahí. Bueno, pues toda la conversación salió y nos enteramos de que era todavía peor, porque además le tenía unas respuestas machistas asquerosas Miguel Ángel Rodríguez con Esther Palomera, que era de verdad infame. Pero
exigían que se supiese todo. Bueno, pues aquí exactamente lo mismo, ¿no? Si filtran, lo explicaba muy bien Silvia, de manera interesada una segunda parte, oye, pues a mí como ciudadano, ¿qué quieres que te diga? Me interesa conocer la segunda, porque si no, la opinión publicada se queda en eso y la opinión conocida es la opinión publicada. Y simplemente accedemos a la información a través de lo que ha filtrado Miguel Ángel Rodríguez. Que es esa segunda parte, la que parece que la Fiscalía está tramando una cosa para empurar a Ayuso y no tiene nada que ver, sino que había sido el primero que había hablado el novio Ayuso para intentar librarse de un fraude fiscal que ya había asumido. Es importante. Esta es la duda que está surgiendo y es el delito, si encaja el delito, porque quien revela el secreto realmente en el origen es el medio de comunicación y el fiscal responde. Pero Silvia, es que es el tema de lo que llevamos hablando en las últimas semanas. Vamos a ver, es que lo que no podemos permitir también como calidad democrática es que aquí se den informaciones parciales intencionadamente, que eso afecte, que además con todo lo que ello conllevó. Entonces, claro, yo entiendo que también no sé si la decisión es acertada o no legalmente, pero entiendo también que el ciudadano tiene derecho a saber la verdad también un poco lo que está sucediendo. Entonces, si se publica una información, si no se hubiera publicado nada, eso es indudable. Pero cuando se publica una información y se publica a medias con la intencionalidad precisamente de que parezca una cosa que no es, entiendo ese debate donde, bueno, forma parte también del deber democrático decir que la gente no esté engañada, porque es lo que llevamos arrastrando en las últimas semanas. Entonces, probablemente esa decisión haya sido erróneamente en términos judiciales y probablemente le va a causar un problema al fiscal, pero creo que también la ciudadanía en el fondo se vio beneficiada porque supo la verdad de lo que estaba sucediendo. Y no una verdad media, que es casi peor que una mentira. En el fondo y en la superficie, ya te lo digo. Estamos más de acuerdo todos de lo que parece, porque creo que todos estamos de acuerdo en que el medio publicó una información que no respondía a la realidad, en que la Fiscalía tiene su derecho a decir esto no responde a la realidad, y sabemos que se puede decir y se puede contactar con medios de muchas maneras para dar tu versión. El problema es el método utilizado, que era novedoso, es verdad que no se había producido hasta ese momento, y ahí está la cuestión. Si ese método era el que tenía que utilizarse o el que no. El resto creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento donde hay determinados... A mí, si me permitís, también me parece alucinante que le dedicamos tantísimo tiempo a explicar si la forma de desmentir un bulo era correcta o no era correcta. ¿Os dais cuenta que de esta manera es como perdemos? Porque al otro lado no tienen ningún tipo de reparo. A la hora de difundir bulos y mentiras, quiero decir. Lo difunden y se quedan tan anchos. ¿Habéis visto? La noticia esa del Mundo era coger literalmente una filtración de Miguel Ángel Rodríguez, cogerla, copiarla, pegarla y publicarla en la portada de su página web, del Mundo en este caso. Y después, cuando tiene que venir aquella parte implicada sobre la que han mentido, que en este caso era la Fiscalía, lo que pasa es que ya vamos a llenar 20 minutos, 30 minutos de tertulia hablando sobre si es adecuado, si no es adecuado. Mira, no, narices. Que lo que hizo fue literalmente desmentir una información que era falsa, que era errónea y que además venía directamente de la parte interesada de Miguel Ángel Rodríguez en defensa del supuesto particular de Isabel Díaz Ayuso que había defraudado 350.000 euros. Y ahora resulta que vamos a tener que ser nosotros los que decimos, no, pero vaya, es que no han sido todo lo pulcros que deberían a la hora de desmentir esa información que era falsa y que hay un consenso ahí encima, en la mesa por lo menos, de que era falsa esa información. No, pero es que no se ha desmentido del todo bien. Mira, perdona. O sea, nos vamos a pasar nosotros de tiquismiquis con la forma de difundir determinados desmentidos, porque no son ni información, son desmentidos de informaciones falsas, y los otros que tengan mientras tanto vía libre. Porque de esta manera, ¿sabéis lo que pasa? Que esa noticia se queda publicada en el Mundo y tiene consecuencias como si fuese algo real, porque está publicado, será real, y ya lo empiezan a utilizar todos los políticos y sale Ayuso a utilizarlo y a decir, no, a mi novio le deben dinero, él no, oye, verá, una mentira, una trola como una catedral. Y mientras tanto, la parte perjudicada por esa mentira no puede decir nada porque no vaya a ser que se equivoque a la forma. Pues eso es lo que me toca las narices profundamente. Poderes que están actuando de forma inédita. Es decir, nunca en este país se había visto a jueces togados hacer una manifestación de forma preventiva en contra de una ley que creo que es ilegal. Entonces, a esos jueces que se manifestaron delante de un tribunal para decir no queremos esta ley de forma preventiva y con la toga puesta, ¿se les podría llevar ante los tribunales por desacatar y por instrumentalizar sus togas? Si hay una querella. Claro. ¿Y quién está metiendo las querellas en todo esto? Porque a mí, no sé, en este momento, donde ahora mismo el Poder Judicial está jugando una batalla política de primer nivel en todos los ámbitos, por tierra, por mar y por aire, contra todo lo que tiene que ver con los aparatos del Estado vinculados al gobierno y sus nombramientos, me parece que es, bueno, excepcional y creo que además, como no bajen todos un poquito el diapasón,
se van a cargar la percepción que tiene la gente de la justicia, porque yo soy la primera que no me corto en criticar cada una de las actuaciones que está tomando el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial, por supuesto. Por ejemplo, lo hemos hablado antes con el Consejo General del Poder Judicial, ahí todos atrincherados, que podían haber hecho como hizo el expresidente, todos atrincherados, como dice la ministra Margarita Robles, que dimitan si realmente lo quieren desbloquear, señores togados poniéndose delante de un juez y luego todos los comunicados que han enviado el Consejo General del Poder Judicial, hablando sobre leyes, hablando sobre la acción política del Gobierno, hablando sobre el legislativo. También lo hemos tenido, ¿os acordáis la pasada legislatura con el juego aquel del gato y el ratón entre el Senado y el Congreso, donde también se paralizó? Entonces, si todos jugamos políticamente, aquí la independencia judicial, ¿a quién se le supone? Pero yo creo, Verónica, muy rápido, José Antonio, yo creo que es importante compatible. esto que acaba de decir aquí Verónica Fumanal, muy relevante, porque es que está perdiendo esa cosa necesaria tan importante para la justicia, que es que sea un consenso entre todas las partes. Es decir, que no sea vista como la justicia de una parte frente a la otra. Que no sea visto como un poder fácilmente manipulable y que funciona al servicio de determinadas ideas. Y en los últimos meses, en este último año concretamente, después de que Aznar dijese aquella barbaridad de quien pueda hacer que haga, pues ha habido jueces en los que ha podido más su ideología que su forma de hacer el trabajo. Y han hecho. Y como podían hacer, han hecho, como decía Aznar. Entonces de repente hemos visto cómo intentaban interferir en la labor legislativa. Es decir, mientras estaban nuestros diputados electos por los españoles, no como los jueces. Los jueces se ganan su posición honradamente, etcétera. Me parece fantásticamente bien. Pero por lo tanto tienen que entender cuál es su posición en el Estado. Y no es la de legislar. La de legislar forma parte de las Cortes Generales que elegimos los españoles con nuestros votos. En el momento en el que eso se elige y hay unos jueces por en medio torpedeando, sacando comunicados del Consejo General del Poder Judicial, mientras el Consejo General del Poder Judicial está caducado desde hace más de 5 años. Sacando informes cuando ni siquiera se sabía cuál era el contenido de la ley de amnistía, cuando ni siquiera había texto. Ya estaban posicionándose en contra, sin saber ni siquiera cómo iba a ser el contenido de la amnistía. Sacando imputaciones torticeras de terrorismo, de malversación que se enriquecían, de todo tipo de cosas, hablando de, evidentemente, el 1 de octubre y el proceso independentista, como si en este país, que sabemos perfectamente que es el terrorismo, tuviese algo que ver con lo que pasó el 1 de octubre, que también es alucinante. ¿Para qué? Pues para intentar también torpedear, y lo consiguieron, la ley de amnistía. Y que les entrase miedo a los independentistas, porque a ver si no entramos en la ley de amnistía, y les hiciese pues la vida imposible a este gobierno. Es decir, cuando se entrometen de esta manera en el proceso legislativo, entonces quien pierde son ellos. Porque cada vez pierde más legitimidad. Y eso es un problema no solamente para la justicia, sino para el Estado de Derecho en su conjunto. Es decir, nos hace daño a todos, en general. Pero ya solo falta cuando además vemos jueces como el juez Peinado admitiendo a trámite querellas basadas en recortes de prensa contra la mujer del presidente, contra el hermano del presidente y todo este tipo de chorradas que además ha demostrado que lo electoral no tiene respuesta. Porque en estas elecciones europeas el resultado del PSOE fue casi el mismo que hace 5 años. En el 2019. Es decir, que ni siquiera les funciona. El Partido Popular quedó 2 escaños por encima. Pero ¿sabéis para lo que funciona? Pues para eso, para desacreditar, para deslegitimar algo tan necesario como el Poder Judicial en un Estado de Derecho. Es decir, hacer una crítica a lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, a que no se renueve, a que lleguen atrincherados, como tú has dicho, más de 5 años, eso es una cosa. Y otra cosa es que desde el Poder Ejecutivo se extienda una mancha de escepticismo o de ilegitimidad de las decisiones que toma la justicia, porque claro... Eso no es cierto, o sea, no se hace sobre las decisiones de la justicia, se hace sobre lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, que está caducado. Y es normal que no tenga legitimidad si está caducado. Y está caducado porque el Partido Popular lo está bloqueando. Y por otro lado, se critican cosas concretas de algunos jueces, como el juez Peinado, punto. No sé si luego vamos a hablar del caso de Francisco Granados. Está instruyendo esa causa García Castellón. Cuidado, García Castellón se le ha criticado porque resulta que parece que va contra las decisiones del gobierno, está impulsando una acusación contra... déjame terminar, Iván, es muy rápido. Contra la participación en Tsunami Democratic y, por supuesto, la imputación de Puigdemont en un caso de terrorismo. Entonces, García Castellón ahí no nos vale. ¿Y nos vale cuando acusa a un ex consejero del Partido Popular grave de prevaricación, de cohecho, de enriquecimiento? Sí nos vale. Ese es el mismo juez. Porque, claro, es que depende
de las decisiones que tomen los jueces les hacemos unas críticas sumarísimas que parecen que están adscritos a determinado político. Yo soy mucho más respetuosa de las con todos manifestaciones de los jueces togados, de todos se viene ahora, Silvia. los comunicados del Consejo General del Poder Judicial que se reúnen de forma Yo pregunto, inusitada. ¿a García Castellón nos vale cuando total. persigue a Granados y no nos vale cuando persigue a Puigdemont? Un segundito, porque también el magistrado García Castellón ha recibido críticas por esto. Porque, claro, en causa a Granados y a 42 personas más, Granados cuando era número 2 de Esperanza Aguirre, dice en el sumario que Esperanza Aguirre lo sabía, pero no la imputa a ella. Entonces, esta es una de las últimas críticas de las últimas horas que ha recibido el juez García Castellón, precisamente por eso, ¿no? Porque decía, García Castellón, Granados, 42 personas más, dice, al parecer, en ese sumario que Esperanza Aguirre lo supo y lo que hizo fue cambiarle de posición y salva a Esperanza Aguirre. Esa es la extrañeza que está provocando esta forma de actuar, al parecer. Este proceso de intenciones, según la cual... Sorpresa, no me lo puedo creer. Bueno, como os decía antes, vamos a ver ahora otro debate, un poco distinto. Bueno, sobre el mismo asunto, realmente, sobre todo este tema del fiscal general. Bueno, atención al título, aquí lo pone. Bueno, está al revés la letra, lo siento, está al revés, por temas de copyright y demás lo tengo que poner al revés. Pone el fiscal general en el punto de mira. O sea, no el novio Ayuso en el punto de mira, que es el que ha defraudado 350.000 euros, sino el fiscal general, es decir, aquella persona que dice que se tiene que desmentir una información que les implicaba a ellos y que ya estaba publicada, es el que está en el punto de mira. Es alucinante. Pero bueno, igual que Almeida en el punto de mira, porque también ha sido denunciado por el novio Ayuso, e igual que en el punto de mira Pablo Casado, cuando se atrevía a decir aquello de si era normal que mientras morían 700 personas al día en España, estuviese Ayuso contratando a su propio hermano por 200.000 euros y no pasase absolutamente nada. ¿Quién pagó? Pablo Casado. Sorpresa. Diciendo, ¿no?, que había sido el propio García Ortiz quien había ordenado esa historia. Pero Ana, cierto, no es una declaración. Ahí está Esperanza Aguirre. Es que ha enseñado... Que ahora justo estábamos hablando de Esperanza Aguirre, que ya no sabía nada de lo que pasaba con Granados, ni con toda la corrupción que había en su gobierno. Ella estaba ahí en medio, encima de todo, pero no se enteró de absolutamente nada. Los WhatsApps que le ha puesto el fiscal, es que no tiene paliativos. A ver, No tiene paliativos como las 7.291 personas mayores que murieron en residencias en la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia sin ser derivadas a hospitales por sus protocolos de la vergüenza. Perdón, pero había que decirlo, si hablamos de paliativos, Esperanza. Sí, Esther. Quisiera decir dos cosas. Una, Esther yo creo que Palomera. a la esposa del presidente del gobierno hay que referirse por... Esther Palomera, por recordarlo, la periodista del diario.es a la que Miguel Ángel Rodríguez le dijo aquello de os vamos a triturar, vais a tener que cerrar por publicar cosas del novio Ayuso. A ella por su nombre y apellido o como esposa del presidente del gobierno. Me parece que es un poco descortés hablar de Begoña. Dicho esto, yo creo que el fiscal general del Estado efectivamente está en un lío monumental. Apuntaba a Esperanza Aguirre la posibilidad de que sea imputado y si es imputado, en ese caso tendrá que presentar su dimisión y yo creo que eso ronda en este momento en la cabeza del fiscal general del Estado. Dicho esto, el fiscal general del Estado ya asumió públicamente la responsabilidad. Que tuviese que llegar a dimitir el fiscal general del Estado por básicamente desmentir una información falsa, a mí me alucinaría mucho. Responsabilidad de haber sido él quien remitió o quien ordenó la remisión de esa nota de prensa. Pero no nos olvidemos de que estamos hablando y del origen. Quiero decir, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Madrid, emite una nota de prensa después de que un alto cargo del gobierno de la Puerta del Sol manipulara una información, mintiera deliberadamente e imputara a la Fiscalía un intento de acuerdo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la investigación sobre sus delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El acuerdo no lo propone la Fiscalía, lo propone el delincuente confeso, porque él confiesa esos delitos en la negociación con la Fiscalía. Entonces, a mí me parece bien que si el fiscal general del Estado ha revelado datos que se salen de una investigación extraordinaria, se le imputen responsabilidades. Pero también me parecería bien que a alguien que ha difundido una información falsa se le exijan responsabilidades. Y a los medios de comunicación que publicaron sin contrastar esa información, también se les ponga la cara por a los tribunales y la cosa es muy sencilla, Esther. Vamos a ver, hay una cosa que se llaman leyes en los estados de derecho, que es lo que diferencia de la jungla. Entonces, si la Fiscalía no puede revelar secretos, no puede revelar secretos. Y por eso Adriana Lastra, la responsable, la fiscal superior de Madrid, se lo recuerda al fiscal general, que tiene la obligación máxima de mantener la independencia
toma ya la independencia de la Fiscalía General y de no incumplir las leyes, porque tiene la obligación de mantener la correcta interpretación de la ley y le obliga a sus inferiores a violar una ley. De eso es de lo que estamos hablando con el fiscal general. No, lo que está haciendo es básicamente desmentir una información que previamente había publicado alguien al que también yo le presupongo que tiene que tener algún tipo de vinculación con la verdad, que sería un cargo importantísimo de un gobierno autonómico como el jefe de gabinete de una presidenta autonómica, en este caso Miguel Ángel Rodríguez, que decide difundir un bulo a sabiendas de que es un bulo para intentar, pues no sé, embarrar todo el debate público y que no se hable realmente de los 350.000 euros que se ha llevado el novio Ayuso, sino que se hable de la supuesta conspiración social comunista en consonancia a las mentiras que también había dicho la presidenta autonómica. Es que también aquí me toca, de verdad, especialmente las narices, que tengamos que estar diciendo no, porque la Fiscalía no puede desmentir este tipo de cosas porque es revelar algún tipo de datos. No. Lo que no puede es revelar datos. No puede mañana salir y decir, mira, estos datos, aquí los tenéis, porque me da la gana. No. Pero en el caso de que el primero que los revele para intentar sacar unas noticias interesadas sea una parte, sacando solo una parte concreta de los datos de manera interesada, pues tiene todo el sentido del mundo que la otra parte interesada también lo publique. Es que es así, es meridianamente claro. Y si el compromiso con la verdad lo tiene que tener la Fiscalía General del Estado, también lo debería tener la presidencia autonómica de una comunidad autónoma, que evidentemente no la tuvo. Entonces, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que tienen que quedarse con los brazos cruzados mientras los otros están mintiendo? Hombre, pues no. Pues por supuesto que no. Pero bueno, que la cosa es que me toca especialmente las narices, como decía al principio, que mientras los otros no tienen ningún tipo de reparo a la hora de actuar y difundir bulos de la manera más torpe, torticera posible, en el otro lado tengamos que estar como siendo así como, ay, no, somos precavidos porque no vaya a ser que en este caso no sea del todo lo transparente o adecuado que debería ser. Mira, perdona, estamos jugando contra una gente que no tiene ni un mínimo escrúpulo a la hora de sacar una noticia falsa para intentar hacer ver que esto es una dictadura social comunista, que la Fiscalía intenta llegar a un pacto porque era todo un montaje. Y era mentira, no era todo un montaje, sino que era un defraudador confeso el novio Ayuso. Y ahora resulta que desmentir eso, ni siquiera añadir algún tipo de información que revele alguna especie de escándalo nuevo, no, sino simplemente desmentir quirúrgicamente una información que se había dado antes. Eso ya resulta que tiene que aquí inundar las tertulias de debates sobre este asunto. O sea, insisto, mirar el dedo para no mirar la luna. La luna es que el novio de Ayuso es un defraudador y que Ayuso, desde las instituciones de la Comunidad de Madrid, desde su jefe de prensa de la Comunidad de Madrid hasta su jefe de gabinete, pasando por su número 2 y por senadores, defendiendo a ese supuesto particular que había defraudado 350.000 euros y que lo había confesado. Bueno, y había defraudado 350.000 euros de una comisión millonaria de 2 millones de euros que sacó por ventas de mascarillas. Que eso, por desgracia, es legal. Sacar ese pastón en el peor momento de la pandemia por forrarte con las mascarillas, con una cosa que en aquel momento salvaba vidas mientras tú te estabas forrando con ello. Pero aquello era legal, mira, ¿qué vamos a hacer? Poco estético, asquerosamente poco estético, pero legal. Pero lo segundo sí que no era legal en absoluto. Que el tipo era tan avaricioso que no le bastaba con ganar 2 millones de euros, sino que quería ahorrarse 350.000 euros no pagando impuestos, inventándose facturas falsas. Bueno, pues te pillaron con las manos en la masa y ahora, en lugar de estar hablando de eso, ¿de qué narices estamos hablando? Pues de la tontería, de la enésima tontería de si está bien o no está bien desmentir un bulo. Eso es de lo que estamos hablando. En fin, me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre este asunto, sobre la tertulia que hemos visto al principio con Silvia Charrondo, las respuestas que hemos visto ahora también en la mirada crítica y sobre todo este asunto que parece que nosotros tenemos que ser hermanitas de la caridad mientras al otro lado están difundiendo bulos de la manera más explícita y ridícula posible. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.